Muy buenas noches, clase. Mi nombre es Luis Medina. Hoy estaré realizando la exposición que me corresponde a la materia de Seminario de Informática 2, la cual estamos impartiendo con nuestro profesor Freddy Santos. Bueno, aquí comenzamos. ¿Qué es la informática? Muchos conocemos la informática en pocas palabras como todo lo tecnológico, es decir, usamos sus herramientas, usamos sus componentes, usamos todo esto que nos brinda la información de la informática, pero no sabemos en tal qué es la informática. Ahora bien, aquí yo les voy a explicar brevemente qué es la informática. La informática es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesario para tratar información de forma automática. Sus componentes, sus conceptos en sí se definen como la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante medios automáticos, es decir, la ciencia de la información automática. Como objetivo principal, la informática tiene automatizar mediante equipos generalmente electrónicos todo tipo de información de tal forma que evita la repetición de las tareas arduas, las cuales pueden inducir error, reduciendo a la vez el tiempo de ejecución. Ustedes saben que anteriormente, cuando estamos en la era más análogo, un poquito más atrás, las personas de oficina o de la persona de oficina guardaban, por ejemplo, sus archivos en gaveta, en escritorio, en archivero es la palabra. Guardaban un sinnúmero de documentos bien clasificados, con mucha información, pero a la hora de que un cliente o una persona, colaborador, necesitaba una información, se le complicaba esa información porque tenían que ir al archivo, archivero, a ver en cuál estaba, buscar las clasificaciones, pedir al cliente todos los datos que sean posibles para reducir el margen de error y todo eso. Ahora con la información de la informática, como tiene objetivo principal esto de reducir el margen de error y el tiempo de respuesta, es mucho más fácil. Simplemente con un clic en un buen sistema que usted tenga, o Excel, que también es un software, o Word, que usted tenga su carpeta bien ordenada, simplemente con un clic, algunas informaciones obviamente que usted le pide al cliente, es más fácil buscarlo, tiene acceso a la información más rápido. Eso es lo que la informática vino a mejorar en sí. También consta de sus componentes. Los componentes informáticos son el conjunto de equipos o programas que conforman un computador o sistema informático. Estos se dividen en dos: hardware y software. El hardware es la parte que comprende los componentes informáticos físicos, tangibles del ordenador. Se clasifican en dispositivos periféricos de entrada, periféricos de salida o mixto. Es decir, eso es lo físico que usted ve del computador, de la computadora, de su laptop. Teclado, mouse, monitor, bocina, CPU, etcétera. Mientras tanto, el software, este comprendería el conjunto de datos y el sistema que compone al ordenador. Por ejemplo, un componente informático de software, aquí tenemos todos los elementos informáticos que te permiten hacer una actividad, así como yo lo había explicado anteriormente con los archivos, el paquete Office, que es uno de los paquetes más usados. Aquí, como lo detallo en la exposición: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Hay un sinnúmero. Está Microsoft Access, que también es muy bueno, Project, que es excelente. Los software se dividen en tres partes: software de aplicación, software de sistema y de programación. Actualmente son las tres partes que los software se dividen. Software es la parte, para poder decirle un término fuera de la informática, la parte interna de la informática. La parte externa, lo que usted ve, lo que usted toca, es el hardware, y lo interno, es decir, lo que está adentro, lo que compone, lo que le da información y todo eso, lo que usted realiza cuando usted entra a Windows, entra a su Linux, entra a su Mac,
lo de adentro prácticamente es el software. Tratamiento de informática. Entendemos por tratamiento de informática las operaciones que las personas hacemos con la información. Estas operaciones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, lectura, escritura, copia, traducción, transmisión. Para poder automatizar la información de la informática se basa en realizar 3 tareas básicas. Primera, entrada de información. Quiere decir que usted, para un sistema informático, su tratamiento informático, tiene que entrarle información prácticamente. Es decir, porque usted tenga una computadora en su trabajo y usted, para más decirle, tiene un sistema gestor de ventas. Usted, antes de todo, tiene que introducirle datos a ese sistema: nombre del cliente, número del artículo, cantidad, precio, todo eso. El sistema lo procesa. Esta es la segunda parte del tratamiento de la informática: proceso o tratamiento de la información. Una vez procesada, que hace su proceso como tal y finaliza, pues le devuelve para atrás la información requerida ya con los datos que usted introdujo y lo que el sistema está para realizar. Entonces esto es la salida de información, se lo devuelve. Eso es lo que usted recibe una vez que usted digita cualquier tipo de cosa. Los elementos internos de un sistema informático es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí, hardware, software y recursos humanos, que permiten almacenar y procesar información en un ordenador. Estos componentes son placa base, CPU o procesador, memoria RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, tarjeta de red. Yo estaré hablando solamente de las 3 primeras. ¿Qué es la placa base? Una placa base sirve para conectar multitud de componentes entre sí y forma un dispositivo eléctrico útil. En el ámbito de los ordenadores, el resto de componentes internos van conectados a la placa base mediante varios puertos. El CPU, el procesador, es el componente más importante de nuestra PC, y créanme lo que lo es. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Cuando se refiere a cerebro, es decir, todo lo que maneja todo. Si eso le falla, ya ustedes saben, todo le va a fallar. Y por último, de los 3 que iba a hacerle mención o a explicar, la memoria RAM. Es muy importante también. La memoria RAM es uno de los principales dispositivos. Esta es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que se actualizan en este momento. La memoria RAM tiene 2 características que se diferencian del resto de tipos de almacenamientos. Por una parte, tiene una enorme velocidad, es decir, si usted tiene más capacidad de RAM, su ordenador o PC estará haciendo las tareas mucho más rápidas. Y por otra parte, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto requiere decir que cada vez que se reinicie o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que haya almacenados en la RAM se pierdan. Estos son los datos caché. Este es un mapa conceptual. En este mapa conceptual podemos observar cómo estas informaciones del sistema digestivo se relacionan entre sí. Prácticamente eso lo que hace es un mapa conceptual. Yo lo estaré exponiendo de todas maneras. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y representar el conocimiento. Influyen conceptos usualmente encerrados en círculos o cajitas, como estamos viendo aquí.
No le puedo dar, ok, aquí. En cajitas de algún tipo, aquí está, perdón, de algún tipo y relacionado entre sí, conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos, así como lo estaba indicando. La BIOS. Wow, ¿qué es la BIOS? Como su nombre lo indica, Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida. Es decir, es un firmware instalado en una memoria ROM del ordenador, frecuentemente con un chip dedicado. Es elemento fundamental en el arranque de la PC, porque es el puente entre el hardware y el software del sistema esencial. Es lo que explica el software cómo debe funcionar el hardware. Esta se encarga de funciones a muy bajo nivel de la PC, como la secuencia del arranque, si usted quiere que el dispositivo suba en Windows normal, en una memoria USB o un CD-ROM, prácticamente, para poner un ejemplo. Eso se carga el BIOS y más. ¿Qué son los programas o elementos lógicos? Un programa es un conjunto de órdenes que se le da a la computadora para realizar un proceso. Las aplicaciones informáticas agrupan una serie de programas para realizar un determinado trabajo. Todos los elementos que no son tangibles, es decir, que no se pueden tocar, forman parte del software. La tecnología de la información, TI, es la aplicación de órdenes y equipos de telecomunicaciones para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios y otras empresas. Lo que es gestión de TI, como mencionamos, es el sector responsable por manejar la tecnología utilizada para guardar y distribuir datos de su empresa. Eso puede significar, por ejemplo, el software que usted utiliza para gestionar el estoque, el sistema de atención online para sus clientes y las computadoras utilizadas por su equipo de trabajo. Prácticamente el TI o gestión de TI te simplifican la vida, ya que por sí tienen sus tareas prediseñadas y están para mejorar el funcionamiento de su empresa. El sistema de información. Estos son los conjuntos de informaciones que afectan a una o más entidades en alguna de sus actividades, unidos a las normas, recursos y procedimientos que se disponen para recorrer, elaborar y permitir el acceso a esas informaciones. Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos, estructurada según las necesidades de la empresa, recompilan, elaboran y distribuyen la información necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondiente a las desempeñadas de sus actividades de acuerdo a la estrategia del negocio. Hasta aquí mi posición, fue algo breve, espero que les gusten, suscríbanse a mi canal, denle un like, comenten y bye. ¡Tirín!